¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Villegas Tobar y en esta ocasión vamos a platicar acerca del uso ético y legal de la información en el contexto del desarrollo de las habilidades en el uso de la información y las tecnologías de la comunicación. Como ustedes podrán imaginar, lo más importante para empezar a hablar de temas tales como la ética en la información tiene que ver con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, a su vez, debe ser entendida como una gran rama jurídica que se encarga de la protección de los bienes intelectuales, es decir, de aquellas actividades que son realizadas por las personas y que tienen una existencia en un medio intangible. Es decir, difícilmente nosotros las vamos a poder ubicar en un ambiente corpóreo o tridimensional hasta en tanto estas expresiones no sean soportadas o sujetadas en bienes materiales que permitan, en consecuencia, que terceras personas ajenas a los autores o a los artistas han tenido en sí. Por tanto, tendríamos que partir de la idea que esta rama jurídica denominada propiedad intelectual pues va a compartir en gran medida muchos de los principios que dan origen al concepto jurídico de propiedad. Es decir, la propiedad, como todo mundo la entendemos, es esta facultad que tenemos las personas para poder disfrutar, para poder usar y disponer de los bienes que legalmente nosotros hemos adquirido. Por tanto, estos elementos de usar, disfrutar y disponer también se van a compartir en el ámbito de la propiedad intelectual, es decir, aquellos elementos, productos de la inteligencia humana van a poder ser sujetos de ser enajenados, de ser heredados, de ser comprados, de ser donados. Es decir, todas estas características que comúnmente nosotros encontraríamos en el ámbito de la propiedad real, también las vamos a encontrar en el ámbito de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, entendida también como una serie de subramas que en función de la aplicación del conocimiento va a tener un marco jurídico en concreto, se va a subdividir en dos grandes áreas, lo que conocemos como la propiedad intelectual en el sentido de la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial, a su vez, tiene un marco jurídico muy bien definido en el caso mexicano y está compuesto por varias figuras. Dentro de las más representativas tenemos a las patentes, tenemos a las marcas, a los trazados de circuito cerrado, a las variedades vegetales y otras tantas más. Como podríamos nosotros imaginar, al hablar de temas tales como propiedad industrial, estamos haciendo referencia a aquellos bienes intelectuales que tienen como principal fin el ser comercializados a partir de una aplicación industrial. En primer lugar, hablando de este concepto, tendríamos el caso de las patentes. Las patentes, en términos generales, podríamos definirlas como aquellos documentos en los que se van a vertir con lujo de detalle aquellos conocimientos que está reclamando un inventor como de uso novedoso o que han sido producto de actividades intelectuales no obvias. Por tanto, una patente va a permitir que por un lapso de 20 años contados desde el momento en que se solicita a la oficina de registro de patentes en cada país, este lapso sea el que tenga el inventor como un monopolio de carácter legal, es decir, el inventor podrá explotar de manera única el reproducir esta patente o este invento, y él decidirá en determinado momento si la patente la ha de ceder bajo una licencia para que una tercera persona reproduzca lo ahí contenido. Por tanto, decimos de manera coloquial que las patentes son como recetas de cocina, es decir, se define con mucho detalle y paso a paso cómo es que se tiene que ir desarrollando lo ahí contenido. Lo cierto es que estas patentes están escritas de tal forma que puedan ser interpretadas por personas que tienen el conocimiento científico técnico suficiente o adecuado para poder precisamente comprender y reproducir lo contenido en la propia patente. Por tanto, también decimos
que las patentes son una fuente de información científica y tecnológica que permite a la sociedad en su conjunto tener conocimiento acerca de los avances en estas dos grandes áreas del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Por otro lado, tenemos el tema de las marcas, que también forma parte de la propiedad industrial. Las marcas, en términos generales, son signos distintivos que nos van a permitir a nosotros como sociedad poder marcar diferencias entre un producto y otro que pertenecen al mismo género. Es decir, las marcas nos van a permitir establecer un vínculo entre el producto y el productor, y a nosotros como clientes, en función de la relación psicológica que podamos llegar a tener con este producto, podríamos también establecer una relación con este producto, es decir, lo que se ha venido denominando como la mercadotecnia. En términos generales, también podemos platicar que las marcas no solamente son signos distintivos en el sentido amplio de la palabra, sino que están compuestas por combinaciones de colores, de imágenes, de letras, en donde las mejores marcas son aquellas que hacen referencia a conceptos inexistentes. Tenemos un ejemplo muy claro. Si nosotros definimos o tenemos una empresa que se dedica a hacer computadoras y a esta empresa le ponemos el nombre manzana, pues es un nombre que no tiene nada que ver el concepto manzana con el concepto computadora. Sin embargo, de todos es conocido la existencia de una empresa denominada Apple, ¿no? Apple Macintosh. Entonces, estamos haciendo referencia a que no tiene nada que ver el concepto manzana con el concepto computadora, y eso hace que sea una buena marca, porque no existe una asociación directa entre lo que es el producto y lo que es la marca, sino que se busca por medio de la mercadotecnia ubicar este producto dentro de la mente del consumidor. En otro sentido, difícilmente para una industria dedicada a hacer extinguidores podríamos ponerle a nuestros extinguidores la marca, por ejemplo, Superhéroe o la marca Salvador o algo por el estilo, porque entonces estaríamos haciendo una referencia directa a una característica que probablemente no tenga nuestro producto. Por tanto, los signos distintivos, insisto, van a ser estos medios por los cuales el consumidor va a poder identificar al productor de ese bien o de ese servicio. Por otro lado, comentando también dentro del ámbito de la propiedad industrial, tenemos otra figura, la que conocemos como la relativa a los secretos industriales. Los secretos industriales, en un origen, pueden ser, al igual que sucede con las patentes, descripciones muy específicas con respecto a conocimientos que pueden marcar algún tipo de ventaja dentro del mercado tan competido actualmente. Sin embargo, el secreto industrial, a diferencia de la patente, no va a tener una vigencia, y esta se va a mantener en ese estatus hasta en tanto el propio productor de este secreto industrial la pueda mantener en ese estado de secrecía. Tenemos muchos ejemplos, especialmente en el ámbito de la industria alimentaria. El caso concreto sería la receta secreta de Kentucky Fried Chicken o la fórmula de Coca-Cola, que insisto, cada una de estas, por su parte, bien pudo haber sido sujeta en su momento de alguna solicitud y asignación de patente. Sin embargo, los titulares de estos secretos optaron por no solicitar la patente y procurar mantener en secrecía o en secreto el proceso tan específico que conduce a la producción de estos productos. Otra rama importante de la propiedad industrial es la relativa a las variedades vegetales. Sabemos que en la actualidad existe un debate muy interesante con respecto a la importancia y a la viabilidad que existe sobre las modificaciones genéticas que se puedan llegar a hacer a algunas semillas. El caso concreto, desde la perspectiva legal, no es tanto abordar los aspectos sociales, sino más bien concentrarse exclusivamente en la posibilidad de otorgar algún tipo de reconocimiento desde el Estado a estas personas quienes, invirtiendo esfuerzos científicos y tecnológicos, han logrado modificar de alguna manera alguna semilla e inclusive desarrollar alguna variedad. Tendríamos el ejemplo quizá de alguna semilla que genéticamente es modificada
para que pudiera germinar en algún ambiente hostil en el que normalmente no podría germinar, o a lo mejor que pudiera autodefenderse ante la presencia de alguna plaga propia de la zona en donde normalmente se siembra, y que esta autodefensa en una segunda ocasión no tuviera efectos adversos en el consumo humano. En fin, existen muchas aplicaciones en el ámbito de las variedades vegetales. Se procura que éstas se mantengan pues constantes a lo largo de las siguientes generaciones que puedan tener estas propias semillas y, insisto, se van a reconocer dentro de un marco jurídico. Otra rama importante de la propiedad industrial la tenemos con el trazado de circuitos integrados. Esta es una rama que no se utiliza con mucha frecuencia y que hace referencia precisamente a la posibilidad de registrar algunos formatos en donde nosotros vamos a estar grabando algunas líneas específicas en estas tablillas o en estas tabletas verdes que seguramente ustedes han observado o han visto en muchos dispositivos de carácter electrónico, computadoras, pantallas, calculadoras, etc. Entonces estas tabletas verdes, si ustedes las han analizado con cierto detalle, habrán visto que existe una serie de líneas que están marcadas con un líquido, con un silicio, con un material que parece de color aluminio, y la disposición muy específica de estas líneas de silicio son las que van a obtener, por medio de la figura del trazado de circuito integrado, una protección desde la perspectiva de la propiedad industrial. Decíamos que esta no es muy frecuente verla dentro de las oficinas de registro de propiedad industrial, debido a que el cambio tecnológico es tan constante que difícilmente se puede registrar un trazado cuando ya en el mercado seguramente existe algo que lo ha superado. En términos generales, estas son algunas de las figuras que conforman a la propiedad industrial. Ahora iremos a la segunda gran rama de la propiedad intelectual, que es la que conocemos como los derechos de autor. Los derechos de autor van a tener tantas definiciones como legislaciones nacionales las aborden o las abarquen. Sin embargo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el año de 1981, ha publicado un glosario en la que define al derecho de autor como esta rama jurídica que se va a encargar de la protección a las obras literarias y artísticas y a la protección de sus creadores. Sin embargo, también se va a procurar, dentro de este ámbito del derecho de autor, establecer un equilibrio con respecto a las facultades que tenemos como sociedad para poder consultar y acceder en consecuencia a estas obras. Este equilibrio del que habla el derecho de autor entre el beneficio que le corresponde al autor por el éxito de su obra y el beneficio que nos corresponde a nosotros como sociedad, difícilmente se ha alcanzado debido a la presencia de demasiados intereses, tanto de carácter económico como la presencia de muchos dispositivos de carácter electrónico que facilitan como nunca antes la reproducción legal o ilegal de este tipo de obras. El objeto del derecho de autor lo va a ser, por una parte, las obras literarias y artísticas, pero también lo van a hacer las personas físicas denominadas como artistas, como escritores, en fin, como todas aquellas personas que en el uso y goce de sus actividades intelectuales van a generar este tipo de obras. El autor también tendríamos que definirlo como esta persona física que va a hacer uso de las herramientas intelectuales que ha adquirido a lo largo de su vida para poder expresar sus conocimientos o expresar sus emociones. En este sentido, tenemos que las herramientas que comúnmente va a utilizar, pues va a ser la escritura, o las técnicas de escritura de música o composición, o el moldeado para el desarrollo de algunas esculturas, etcétera. Es decir, todas las herramientas que en determinado momento puede tener a su alcance el artista o el intelectual o esta persona física para expresar sus emociones, sus sentimientos y sus experiencias. Es decir, existe una combinación entre las herramientas y las propias experiencias y conocimientos de la persona que se van a fundir en una única obra.
denominada quizá como una novela o una obra musical o una puesta en escena de obra de teatro o una coreografía, etc. El derecho de autor va a tener una serie de reglas generales. Por principio de cuentas, esta obra no tiene que mantenerse en el mundo de lo intangible, no se debe quedar en el mundo de las ideas. Muy por el contrario, tiene que haber un proceso de fijación, es decir, de trasladar la idea a un soporte material. Podríamos poner el ejemplo quizá de un pintor cuya herramienta pues van a ser los pinceles, va a ser quizá las pinturas, pero va a tener un medio de soporte, y este soporte podríamos denominarlo como el lienzo. Entonces, el lienzo es el soporte bajo el cual se va a lograr fijar el contenido de estas expresiones humanas que tenga el propio pintor, apoyándose de herramientas o de utensilios, como puede ser en este caso los pinceles, su paleta con las pinturas, etc. Entonces, la fijación va a ser el medio por el cual la idea que tiene el artista o el autor va a pasar al mundo de lo tangible, al mundo de lo bidimensional o de lo tridimensional. La segunda regla general del derecho de autor hace referencia a la originalidad, es decir, a la imperiosa necesidad que esta obra refleje la personalidad de quien está haciéndola. En el caso que comentábamos hace un momento acerca de un pintor, la originalidad va a estar demostrada en el lienzo a partir del estilo de pintura que pueda proyectar el artista, algunas imágenes, algunas ideas, algunos trazos que van a ser un reflejo muy peculiar de quién está haciendo la obra y que inclusive para algunos especialistas pudiera permitir que se reconozca su autoría aún sin que éste escriba su nombre en alguna parte del lienzo. Por tanto, la originalidad va a ser la condicionante más importante del derecho de autor, por el cual se va a reflejar la individualidad de la persona y va a reflejar en gran medida sus rasgos personales. Ahora bien, esta originalidad va a dar como consecuencia una obra, pero esta obra, para cuestiones críticas, bien podría estar sujeta a un reconocimiento o no en cuanto a su calidad. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho de autor, no se tomará en cuenta el criterio de calidad para reconocerla como una obra intelectual. Esto es, el mérito y la calidad no van a ser condicionantes para decidir si la obra se ha de proteger o no. Por el simple hecho de que la obra exista en un soporte material, va a ser razón suficiente para que pueda ser protegida siempre que ésta refleje rasgos de originalidad, independientemente de un criterio de calidad o de mérito. Como cuarta regla general de los derechos de autor, se tiene que el derecho de autor no va a exigir que la obra se registre en alguna oficina donde se puedan inscribir las obras de carácter intelectual. Por el simple hecho de que éstas existan en un soporte material y que puedan ser accesibles para terceras personas, automáticamente van a ser sujetas a protección por derecho de autor. La razón por la cual se establece esta ausencia de registro obedece a la gran facilidad que actualmente tenemos, tecnológicamente hablando, para poder diseminar los contenidos de una obra literaria o artística. Supongamos un caso en el que nosotros escribamos una carta y esta carta nosotros la pudiéramos subir a Internet. Las personas que pudieran consultarla a través de Internet podrían venir de cualquier parte del mundo, lo cual hace que esta persona, quien está escribiendo la carta, se vea imposibilitada físicamente para trasladarse a tantos países como como son los lugares en donde pudo haber sido visualizada o leída su carta. Y en consecuencia, al no poder haberse ido trasladado a estos países, pues no podría también haber conseguido un registro en cada uno de esos lugares. Por tal motivo, existe esta cuarta regla general en la que se abstiene el autor de solicitar un registro en diferentes oficinas y por el simple hecho de que exista en un soporte, automáticamente se va a proteger. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de derecho de autor
y hacemos referencia a obras literarias y artísticas, estamos hablando de un gran número de expresiones humanas que pueden ser sujetas a esta protección. ¿Cuáles pudieran ser algunas de ellas? Bueno, pues tenemos por principio que todo lo que es la obra literaria, en el amplio sentido de la palabra, como puede ser la obra literaria científica, la producción en artículos de revistas especializadas, o como pudiera ser el caso de las novelas o los poemas, todo eso va a ser considerado como obra literaria y que es sujeta a protección de derechos de autor. Otra obra que se puede proteger es la de carácter musical, aquella que tenga letra o aquella que solamente sea una composición musical, también va a ser sujeta a protección. Otra cuestión pudiera ser la danza. La danza, cuando ésta es sujeta a un soporte material, como puede ser una videograbación, va a permitir que su autor o su diseñador o su compositor se vean beneficiados por el derecho de autor. Lo mismo sucede con la obra pictórica, la obra arquitectónica, la obra escultórica e inclusive la obra cinematográfica. Para el caso concreto de México, el derecho de autor va a reconocer a los programas de cómputo como objeto de protección. Por tanto, aquí podría existir la interrogante de por qué se va a proteger por derechos de autor un programa. Bueno, todos nosotros sabemos que estos programas de cómputo tienen un código fuente. Este código fuente no es entendible para los seres humanos, pero sí para las computadoras. Si nosotros imprimiéramos este código fuente, además de obtener cientos de páginas impresas, tendríamos de alguna forma el equivalente a una obra literaria, es decir, a una expresión redactada en comandos, solamente entendible por una computadora, y bajo el principio de que se puede comparar en términos generales a una obra literaria, es que se va a proteger por el derecho de autor. Lo mismo sucede entonces con las compilaciones o las antologías que legalmente han sido desarrolladas. Por el otro lado, tendremos algunas obras que no van a ser sujetas de protección por el derecho de autor, a pesar de que cumplen en lo general con los principios de las obras literarias y artísticas. En primer lugar, tenemos el caso de las ideas, que como comentábamos, no van a ser sujetas a protección hasta en tanto pasen a un soporte material. Los descubrimientos tampoco serán parte de los derechos de autor, como tampoco lo van a ser las letras, los dígitos o los colores aislados. Tampoco va a ser sujeto de protección los nombres aislados, no así los nombres compuestos. Cuando existe un nombre compuesto, nombre y apellido o nombres y apellidos, podríamos hacer referencia a alguna marca y en consecuencia se registraría como tal. Pero desde la perspectiva del derecho de autor no serían sujetas de protección los nombres aislados o los apellidos aislados, como tampoco lo pueden ser los títulos nobiliarios o los títulos académicos. Otra cuestión importante es que tampoco se van a proteger los contenidos de las legislaciones o de la información que se emana de las actividades de los gobiernos en sus tres diferentes niveles. Esta situación obedece al principio de dar a conocer los contenidos de las decisiones del gobierno. En concreto, en el caso de las leyes, se tiene que de no tener acceso a ellas, entonces los ciudadanos quedaríamos en estado de indefensión y en algunas ocasiones se podría hacer alusión que el derecho de autor pudiera ser una barrera que impide el acceso a los contenidos de las leyes y en consecuencia generar un desconocimiento de sus contenidos. Por ese motivo es que las leyes en México, no así en algunos otros países, van a estar libres de derechos de autor a pesar que cumplan con estos principios que hemos comentado con respecto al derecho de autor. Tampoco va a ser sujeta de protección de derecho de autor el contenido noticioso o el contenido informacional de eventos que están sucediendo cotidianamente. No así la forma en la que se expresan estas noticias. En términos generales, para abundar un poco sobre este punto, tendríamos que decir que aquellos eventos que son conocidos por todo el mundo, aun cuando estos son difundidos por diferentes medios de comunicación, no van a estar sujetos de protección, no así la forma en específica con la que se expresan.
Es decir, probablemente exista algún locutor de radio o en televisión que tenga una forma peculiar de dar a conocer esas informaciones, y esa forma peculiar sí se va a proteger, no así el contenido de las noticias. Cuando nosotros oímos hablar del concepto derechos de autor, lo hacemos también en el sentido de lo plural. Y esto obedece a que existen dos grandes elementos que conforman al derecho de autor. Por una parte, lo que conocemos como los derechos morales, y por el otro lado, lo que conocemos como los derechos patrimoniales. Los derechos morales hacen referencia a todas estas facultades que tiene el autor para hacerse respetar en un ambiente social. Es decir, el que se le reconozca como propietario de una obra, como que se le reconozca como aquella persona que ha invertido los esfuerzos intelectuales e inclusive económicos para poder haber creado esa obra. Por tanto, el catálogo de los derechos morales es muy extenso, de entre los cuales nosotros podríamos comentar el relativo al derecho a decidir si su obra ha de ser divulgada o no y en qué forma, la paternidad, es decir, el reconocimiento que se tiene que hacer de la obra con respecto a quien la ha desarrollado, el respeto a su obra, procurando que se llegue a lastimar o a modificar de alguna manera la obra una vez que ésta ha sido dada a conocer al público, la facultad que tiene el autor de retractarse con respecto a lo que ya ha divulgado y que quizá por alguna cuestión ha cambiado su punto de vista, y entonces ante esa situación tiene la facultad de retractarse, y por supuesto la facultad de rechazar una obra que se le esté adjudicando como de su autoría cuando realmente no lo es. Estos derechos morales se van a caracterizar por ser perpetuos, por ser inalienables y por ser inembargables. Esto es, el autor es la única persona que en vida tendrá la facultad de decidir si su obra se ha de divulgar, si su obra se ha de publicar con un seudónimo o de manera anónima, etc. Y después de su muerte, si esta persona en vida no lo decidió, entonces las cosas tendrán que mantenerse en el estado de divulgación o de derecho moral que él haya decidido. Por el otro lado, tenemos lo relativo a los derechos patrimoniales. Como podremos prever, esto hace referencia a los aspectos económicos de este gran tema. Los derechos patrimoniales, al igual que sucede con los derechos morales, forman un catálogo extenso de facultades que le van a corresponder en un principio a el autor. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales van a tener una vida limitada que se va a contar desde el momento en que se crea la obra hasta la fecha de fallecimiento del autor. Para el caso de México, tendremos la posibilidad de extender este lapso por un tiempo de 100 años contados, insisto, después de la muerte del autor. Esto le va a permitir a los herederos poder gozar en más de una o dos generaciones de los beneficios económicos que genere el éxito de la obra de su antecesor. Los derechos patrimoniales, decía yo hace un momento, forman parte de un catálogo, van a tener un catálogo, de entre los cuales vamos a poder comentar el relativo al derecho de reproducción. Quizá dentro de los derechos patrimoniales el más importante sea el de reproducción, pues es por medio de este que va a lograrse generar un beneficio económico directo al autor. Actualmente las tecnologías que tenemos a nuestro alcance permiten que la reproducción de las obras se pueda desarrollar de múltiples formas. Tenemos el caso de las fotocopiadoras, de los escáneres, de las cámaras fotográficas o de video, de las audiograbadoras, etc. Es decir, existe un cúmulo de dispositivos electrónicos que nos ayudan en determinado momento a reproducir la obra. Sin embargo, habrá que recordar que la reproducción es un derecho que le corresponde únicamente al autor y, en caso que éste así lo decida, a una tercera persona previo acuerdo de un contrato o de alguna licencia. Otro de los derechos patrimoniales tiene que ver con el tema de la traducción o de la adaptación. Esta traducción, lógicamente, hace referencia a hacer que determinada obra sea expuesta en un idioma distinto al en el que originalmente había sido escrito, y en el caso de la adaptación es el cambiar el formato. Quizá
podamos hacer la referencia a una novela escrita que ha sido adaptada al cine, o inclusive posteriormente que una vez videograbada esta obra pueda cambiar de un formato quizá de VHS a DVD o algún otro formato. La comunicación pública es una consecuencia de la traducción o de la adaptación junto con la reproducción. Es decir, la comunicación pública es otro derecho patrimonial que le va a permitir al autor decidir a qué público y en qué modalidad es que su obra va a ser conocida. Por tanto, en el caso quizá de un compositor de música, él decidirá si su obra se ha de difundir para que ésta sea escuchada en estaciones de radio comercial o a lo mejor exclusivamente en salas de concierto o en foros muy definidos. Por tanto, comentábamos que los derechos patrimoniales van a tener un conjunto de beneficios a favor de su propio titular. Cuando hablábamos del concepto de la vigencia de los derechos de autor, hacíamos referencia a que en el caso de México, va a tener una vigencia contada desde el momento en que se crea la obra hasta el momento en que fallece el autor, más 100 años más. Sin embargo, esta no es una realidad internacional. Existen muchos otros países cuyo alcance de protección se reduce a 50 años. Al menos así lo establecen los tratados internacionales en la materia, y han sido los propios países que, en función de su propia soberanía, han decidido aumentar estos lapsos, ¿no? Tenemos el caso de algunos países en Europa que han aumentado a 70 años, es también el caso de Estados Unidos, y nosotros, de manera no muy afortunada, hemos extendido ese plazo. Y decimos que no es una función muy afortunada porque la sociedad se ve impedida por todo este lapso para poder hacer un uso de los bienes patrimoniales del autor. Esto es, para que nosotros en este año podamos hacer uso de la obra, por ejemplo, de Octavio Paz, no lo podríamos hacer libremente en el amplio sentido de la palabra, sino tendríamos que esperar a que pasaran esos 100 años contados a partir de la muerte de este importante autor. Por tanto, es, decíamos hace un momento, un punto no muy agraciado el que se haya extendido por tanto tiempo en el caso de México esta situación. Ahora bien, cuando nosotros estamos en un ambiente académico, nosotros también nos enfrentamos a la necesidad de redactar con cierta frecuencia ensayos o documentos en los que nosotros podamos concentrar, por una parte, el resultado de nuestras investigaciones y por el otro lado nuestras propias aportaciones. En la actividad académica, insisto, la redacción de ensayos es algo bastante común y se considera como un buen medio para promover, por una parte, la lectura, la escritura y el pensamiento crítico dentro de los propios alumnos. Sin embargo, también dentro de esta actividad académica de la redacción de ensayos o de reportes, se ha ubicado como una actividad relativamente frecuente la que tiene que ver con el plagio. El plagio tendríamos que definirlo como aquel concepto que va a causar un daño en una tercera persona que es propietaria de una obra porque en este caso una tercera persona definida plagiario va a utilizarla sin su consentimiento y, lo que es peor, la va a hacer pasar como propia. Como ustedes podrán prever, el plagio, considerado en el derecho romano como una actividad infame, no solamente va a afectar directamente a la obra que ha sido plagiada y a su autor, sino que inclusive puede llegar a afectar al gremio al que pertenece el plagiario. Es decir, si en determinado momento tuviéramos el caso, se me ocurre, de un abogado o de una enfermera que comúnmente hace un plagio, no solamente se le va a reconocer a esa persona en lo individual por haber cometido un plagio, sino que muy probablemente a nivel social se pueda reconocer a los abogados o a las enfermeras o a cualquier otro profesionista como un grupo de personas plagiarias, cuando eso sabemos que no es cierto. Por tanto, el plagio va a tener una serie de causales, es decir, va a ser producto de varias funciones, como puede ser en un principio
la falta de desarrollo de habilidades por parte del plagiario de lectura, de escritura y de pensamiento crítico. Otra causante de los plagios es la falta de reconocimiento del valor de la información y, en consecuencia, la falta de respeto a el trabajo realizado por terceras personas. Una causal más es la que tiene que ver con una falta de principios éticos sobre el uso correcto de las fuentes de información. Ahora bien, en la práctica pareciera ser que los alumnos que incurren en este tipo de actividades consideran que difícilmente van a ser detectados como tal y que inclusive, si llega a darse el caso, no va a haber una sanción severa. Sin embargo, podemos afirmar que cada vez más las instituciones educativas están poniendo principal o especial énfasis en este tipo de situaciones, no solamente para detectarlo, sino también para sancionarlo. Se tiene el caso, por ejemplo, de algunas universidades en la que si se detecta que el alumno comete un plagio, pues entonces existe una sanción severa que se refleja en las notas del semestre de la materia o del curso que esté estudiando esta persona. Y que en caso de que se repita esta función o este acto plagiario, pues entonces es causal suficiente para una expulsión definitiva dentro de la institución académica. Como podemos ver, esto es un tema que puede causar ciertas inquietudes y que lo más importante de esto es que tiene una solución. Los profesores y en general la administración de las instituciones educativas tienen a su alcance una serie de medios para la identificación del plagio. En primer lugar, se tiene los medios tradicionales, como es que el propio profesor identifique en el contexto del documento que le está siendo entregado para evaluación un cambio importante en el estilo de la redacción, es decir, como profesor se va leyendo el documento y se ve claramente un salto de una explicación sencilla a una explicación compleja, en donde se abordan a lo mejor conceptos científicos muy elaborados que quizá ni siquiera el propio alumno pueda llegar a comprender. El otro punto que es fácil para algunos profesores de identificar como una fuente de plagio es cuando en el contexto del documento entregado, a pesar de que esté escrito todo en un mismo idioma, se hace referencia a conceptos comúnmente no utilizados dentro de una demarcación geográfica. Por ejemplo, si nosotros entregamos un documento en México y este es producto de un plagio de obras provenientes de España o de Argentina, en donde se utilizan conjugaciones de verbos distintas a las que comúnmente nosotros utilizamos en México, pues es una clara muestra que le va a permitir al profesor identificar ese plagio. No solamente existen medios tradicionales como es la lectura de los documentos para ubicar cuando se está cometiendo un plagio. También existen algunos medios tecnológicos. El más sencillo es tomar de manera literal el contenido del texto que está presentando el alumno, transcribirlo y entrecomillarlo en algún sistema de búsqueda de internet como lo pudiera hacer Google y a partir de eso ver qué es lo que muestra en sus resultados. De una manera un poquito más desarrollada se tienen sistemas como el afamado Turnitin. Este sistema funciona a partir de un algoritmo en el que el profesor carga de manera digital el contenido de la propuesta del alumno dentro de su máquina y este contenido es analizado por este software con respecto a todo lo que existe libremente en Internet, incluyendo libros electrónicos, artículos de revistas y todo lo que comúnmente nosotros podamos encontrar en Internet. El resultado que va a arrojar el sistema es una cuestión de porcentajes de cuánto es lo que se muestra dentro del sistema como probablemente original del alumno y lo que probablemente sea un plagio. Este resultado tendrá que ser analizado por el propio profesor para identificar si es que se hizo una cita textual correctamente elaborada o si es que ha existido un proceso de plagio. Sin embargo,
este proceso de análisis que nos ofrece este tipo de sistemas va a facilitar de manera importante la actividad de detección del plagio. El plagio no solamente tiene causales, sino que también tiene soluciones. La solución más fácil de poder evitar el plagio es inculcar en los alumnos el reconocimiento que deben tener con respecto al valor de la información y al costo que tiene esta misma. No solamente un costo económico, sino también un costo en cuanto a producción. Ahora bien, otro punto valioso para poder evitar el plagio tiene que ver con lo relativo a hacer citas adecuadas. En la actualidad existen más de 5.000 estilos de citación que nos van a permitir hacer una cita adecuada de la fuente de información que estamos consultando y que estamos utilizando de manera legal en el contexto de nuestros trabajos. Por tanto, la recomendación final a este punto es desarrollar habilidades de pensamiento, desarrollar habilidades de escritura, de lectura y utilizar las herramientas como son las citas para poder evitar el plagio.